Imagina tener un poder que te haga más fuerte, más sabio y más respetado sin necesidad de decir una sola palabra. En un mundo donde todos hablan sin pensar, donde el ruido y la opinión constante dominan cada espacio, el verdadero dominio está en quien sabe callar en el momento justo. El silencio no es debilidad, es estrategia. Es una herramienta que los grandes pensadores, líderes y sabios han usado a lo largo de la historia para tomar mejores decisiones, evitar conflictos innecesarios y proyectar una presencia imponente. ¿Quieres descubrir cómo el silencio puede transformar tu vida? Quédate, porque hoy conocerás los beneficios ocultos que el estoicismo nos enseña sobre el poder de callar. Antes de comenzar, quiero invitarte a unirte a esta transformación. Ve al área de comentarios y escribe: a partir de hoy comienza mi nueva versión, soy estoico. Este será el primer paso hacia tu evolución, hacia ese cambio profundo que siempre has deseado. Hazlo ahora y afirma que hoy comienzas a vivir con la fuerza y la disciplina del estoicismo. Vamos a dar este paso juntos. Número 1. El poder de las palabras y el silencio. Las palabras son una herramienta poderosa. Con ellas podemos construir imperios o destruirlos en un solo momento. Los estoicos comprendían este poder y nos enseñaron a utilizarlas con cautela, pues cada palabra pronunciada tiene consecuencias. Epicteto decía que tenemos 2 orejas y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. La sabiduría no se encuentra en el que más habla, sino en aquel que sabe cuándo callar y cuándo hablar con precisión. Decir lo necesario en el momento adecuado es un arte que pocos dominan. Muchas veces el silencio es la mejor respuesta, porque evita discusiones inútiles y permite observar con claridad lo que realmente sucede. El silencio no es vacío, sino una estrategia. Marco Aurelio entendía que el ruido externo muchas veces es reflejo de un caos interno. El sabio no se precipita en sus palabras ni busca imponer su opinión, sino que primero observa, reflexiona y luego, si es necesario, habla. Las palabras tienen peso y una vez lanzadas no pueden ser retiradas. Un insulto, una mentira o una crítica impulsiva pueden causar heridas irreparables. Por eso, el estoico cultiva la disciplina del habla, asegurándose de que sus palabras sean guiadas por la razón y no por la emoción. El dominio del lenguaje y del silencio es fundamental para la autodisciplina. Séneca advertía sobre el peligro de hablar demasiado, porque cuando lo hacemos sin filtro, nos exponemos a la imprudencia y la falta de control. No todo pensamiento necesita ser expresado, y no toda conversación merece nuestra participación. Muchas veces, el verdadero poder radica en callar. El estoico comprende que la mayoría de las discusiones son inútiles, pues nacen del ego y no de la búsqueda genuina de la verdad. Guardar silencio ante la provocación es una demostración de fortaleza, no de debilidad. El silencio también es una herramienta de crecimiento personal. En los momentos de quietud podemos analizar nuestras emociones, entender nuestras reacciones y fortalecer nuestra mente. La introspección nos permite filtrar lo que decimos y nos da el poder de elegir nuestras palabras con sabiduría. No es lo mismo responder que reaccionar. La reacción es impulsiva, dominada por la emoción. La respuesta, en cambio, es meditada, guiada por la razón. El estoico se esfuerza por eliminar las reacciones impulsivas y hablar solo cuando su voz aporte valor. La relación con los demás también se ve afectada por la forma en que usamos las palabras. Una frase mal dicha puede destruir una amistad o una relación, mientras que una palabra bien escogida puede inspirar y motivar. Un estoico comprende que no tiene control sobre lo que otros dicen, pero sí sobre su propia reacción. Cuando alguien nos insulta o nos provoca, no somos obligados a responder con la misma moneda. Al contrario, el dominio propio y el silencio pueden ser la mejor estrategia para evitar conflictos innecesarios.
Como decía Epicteto, no es lo que nos dicen lo que nos afecta, sino la interpretación que hacemos de ello. El silencio también nos ayuda a desarrollar paciencia y a no precipitarnos en juicios apresurados. En una sociedad donde todos buscan ser escuchados, ser el que sabe callar es una ventaja. Escuchar más nos permite aprender, mientras que hablar sin medida nos lleva a la ignorancia. No es necesario opinar sobre todo ni dar explicaciones constantes. La opinión de los demás sobre nosotros no nos define y muchas veces lo más sabio es ignorar la crítica injustificada y centrarse en lo que realmente importa. El uso consciente de las palabras y el silencio nos permite vivir con mayor serenidad. Hablar menos y escuchar más nos protege de muchos errores. Si nuestras palabras no aportan valor, es mejor guardarlas. El silencio bien utilizado nos ayuda a evitar el arrepentimiento, pues las palabras dichas sin pensar pueden tener consecuencias irreversibles, como una flecha lanzada, una vez pronunciadas, ya no pueden volver atrás. Por eso, el estoico mide sus palabras, practica el autocontrol y encuentra en el silencio un aliado para la paz interior. Número 2. Hablar menos y escuchar más. Las palabras tienen un peso inmenso. Cuando se emplean con sabiduría, pueden inspirar, sanar y fortalecer. Tienen una armonía natural cuando provienen de una mente en calma, porque no están contaminadas por la ira, la impulsividad o el deseo de impresionar. Los estoicos entendían que la verdadera elocuencia no está en hablar mucho, sino en decir lo justo y necesario. Epicteto nos advierte que no debemos hablar de lo que no conocemos y que a menudo el silencio es una opción más prudente. Hablar con precisión es un arte que requiere dominio propio, y quienes lo logran son vistos como personas de gran carácter. Cuando la mente está en paz, las palabras fluyen con mayor claridad. No se dicen por obligación, sino con propósito. No se trata de llenar el silencio con ruido, sino de usar el lenguaje para construir algo valioso. Séneca decía que el discurso vacío es una enfermedad de la sociedad, pues muchas personas hablan sin haber reflexionado. Para los estoicos, la tranquilidad interior es el filtro que define si algo merece ser expresado. Si la mente está nublada por la emoción, cualquier palabra que salga será un reflejo de ese caos interno. En cambio, cuando hay serenidad, cada frase adquiere un significado más profundo. Hablar menos no significa ser indiferente ni desconectarse del mundo. Significa desarrollar la capacidad de escuchar, de entender lo que realmente se dice más allá de las palabras. Muchas personas creen que están comunicándose cuando en realidad solo están esperando su turno para hablar. No prestan atención a lo que los demás dicen porque están demasiado ocupadas pensando en su propia respuesta. El ego busca protagonismo en cada conversación, pero la sabiduría se encuentra en la capacidad de escuchar sin prisa, sin interrumpir y sin necesidad de imponer una opinión. La diferencia entre hablar y comunicarse radica en la intención. Hablar es fácil, cualquiera puede hacerlo, pero comunicar requiere comprensión, empatía y un sentido de propósito. Marco Aurelio nos recuerda que si lo que vamos a decir no mejora el silencio, es mejor callar. La comunicación verdadera no es solo un intercambio de palabras, sino una conexión que trasciende el lenguaje. Un gesto, una pausa o incluso el silencio en el momento adecuado pueden transmitir más que un discurso lleno de palabras vacías. La calidad de nuestras palabras define la profundidad de nuestras relaciones. El silencio no es ausencia de comunicación, sino una forma de darle más valor a lo que se dice. Cuando alguien que rara vez habla decide expresarse, su mensaje tiene un impacto mayor. No es la cantidad de palabras lo que deja huella, sino la intención detrás de ellas. En la sociedad actual, donde la sobreinformación y el ruido constante saturan la mente, la capacidad de hablar poco pero con sustancia es un rasgo que distingue a las personas sabias. No se dejan llevar por la necesidad de opinar sobre todo ni de demostrar su conocimiento a cada instante. El dominio del habla es un signo de disciplina mental.
Implica resistir la tentación de responder de inmediato, de reaccionar impulsivamente y de hablar sin pensar. Un estoico no dice lo primero que se le ocurre, sino que analiza si sus palabras tienen un propósito real. La práctica del silencio consciente fortalece la mente porque obliga a la reflexión antes de la expresión. Escuchar más y hablar menos permite aprender, entender y actuar con mayor inteligencia. La próxima vez que sientas la urgencia de hablar, pregúntate, ¿esto aporta valor? Si la respuesta es no, entonces el silencio es la mejor elección. Número 3. El silencio como necesidad, no lujo. El silencio no es un lujo, es una necesidad. En un mundo saturado de ruido, distracciones y constantes estímulos, la capacidad de encontrar momentos de quietud es más importante que nunca. Los estoicos comprendían que el ruido externo muchas veces es reflejo del ruido interno. La mente agitada busca refugio en el caos, en la sobrecarga de información y en la constante interacción con los demás, porque teme enfrentarse a sí misma. Pero sin momentos de silencio, la mente nunca descansa, nunca se aclara, nunca encuentra la paz. El silencio es el espacio donde la mente se reordena. Marco Aurelio hablaba de la importancia de retirarse dentro de uno mismo, de encontrar en el interior un refugio inquebrantable. No se trata de huir del mundo, sino de aprender a crear una fortaleza interna, inmune a la confusión del exterior. En la quietud es donde podemos observar nuestros pensamientos sin reaccionar impulsivamente, donde podemos evaluar nuestras emociones sin que nos dominen. Sin este espacio de claridad, estamos a merced de las circunstancias, reaccionando sin control, dejándonos llevar por el ruido en lugar de dirigir nuestra propia vida con intención. La sabiduría se cultiva en el silencio. Cuando hablamos demasiado, gastamos energía en palabras innecesarias, nos exponemos al error, al juicio, a la pérdida de control. Séneca advertía sobre el peligro de hablar sin propósito, de malgastar palabras en conversaciones triviales que no nos aportan nada. No todo pensamiento necesita ser expresado. No toda conversación merece nuestra participación. Aprender a guardar silencio es un acto de disciplina, de autodominio, de respeto por la propia energía mental. El silencio es también una herramienta de sanación. La mente sobrecargada no puede procesar, no puede entender, no puede encontrar soluciones. Vivimos en un mundo que nos empuja a estar siempre ocupados, a siempre hacer, a siempre hablar, como si el descanso y la reflexión fueran signos de debilidad. Pero es en la pausa donde ocurre la verdadera transformación. Es en el silencio donde las heridas empiezan a cerrarse, donde encontramos respuestas que el ruido nos impide escuchar. La claridad no surge del caos, surge de la calma. El control de uno mismo comienza en el dominio del silencio. Hablar menos nos hace más conscientes de nuestras palabras. Pensar antes de hablar nos ayuda a evitar conflictos innecesarios, a no dejarnos llevar por la ira o la frustración del momento. Epicteto enseñaba que no debemos permitir que lo externo nos arrebate la paz. Y muchas veces lo externo se manifiesta en palabras inútiles, en discusiones sin sentido, en la necesidad de opinar sobre todo. Guardar silencio no es debilidad, es fortaleza. Es saber que no todo merece nuestra reacción, que no todo comentario merece una respuesta. El silencio nos permite escucharnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos perdemos en la rutina sin detenernos a preguntarnos qué realmente queremos? Sin momentos de introspección, nos convertimos en autómatas, repitiendo patrones sin sentido, reaccionando en lugar de eligiendo. Crear espacios de silencio en nuestra vida no es un lujo, es una estrategia para recuperar el control, para volver a nosotros mismos, para asegurarnos de que nuestras acciones están alineadas con nuestros principios y no simplemente determinadas por el ruido del mundo. No se trata de vivir en completo aislamiento ni de rechazar la comunicación.
Se trata de valorar la importancia de la pausa, de entender que el silencio es un recurso valioso que nos permite recargar fuerzas, aclarar la mente y fortalecer el espíritu. La paz no se encuentra en la acumulación de palabras, sino en la capacidad de estar en calma, incluso en medio del ruido. Aprender a encontrar el silencio en un mundo ruidoso es una de las herramientas más poderosas para vivir con serenidad, con propósito y con una mente inquebrantable. Número 4. Silencio y atención plena. El silencio es mucho más que la ausencia de ruido. Es una herramienta poderosa para afilar la mente, fortalecer la percepción y elevar nuestra capacidad de atención. En un mundo donde las distracciones son constantes y donde la mayoría habla más de lo que escucha, el silencio se convierte en un arma de claridad. Los estoicos entendían que el que sabe callar, sabe observar, y el que sabe observar entiende la realidad mejor que aquellos que solo reaccionan. Sin silencio, nuestra atención se diluye, atrapada en el flujo incesante de palabras vacías y pensamientos desordenados. Escuchar es un arte que requiere entrenamiento. No se trata solo de oír las palabras de los demás, sino de captar sus matices, su significado oculto, la intención detrás de lo que se dice. Cuando estamos en silencio, podemos percibir lo que muchos ignoran: el lenguaje corporal, las pausas, las emociones implícitas en el tono de voz. Marco Aurelio nos recordaba que hablar solo cuando sea necesario es un signo de inteligencia y autocontrol. Quien domina su lengua domina su mente, y quien domina su mente es capaz de enfrentar cualquier situación con serenidad. El ruido externo refleja muchas veces el ruido interno. Una mente inquieta, ansiosa o insegura busca llenar los vacíos con palabras innecesarias, con opiniones impulsivas, con conversaciones sin propósito. Pero el que practica el silencio aprende a observar su propio caos, a organizar sus pensamientos antes de expresarlos. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que los demás dicen, pero sí cómo respondemos a ello. Y muchas veces la mejor respuesta es el silencio. No todo comentario merece una reacción. No toda provocación necesita ser atendida. El silencio también mejora nuestra capacidad de tomar decisiones. En el ruido de la vida cotidiana es fácil actuar por impulso, responder sin pensar, dejarse llevar por la presión externa. Pero el estoico comprende que las mejores decisiones se toman desde la calma, desde la claridad que solo se encuentra en la introspección. Al silenciar el ruido externo, podemos escuchar nuestras propias convicciones, evaluar con lógica y actuar con intención en lugar de dejarnos arrastrar por la corriente. Escuchar con atención plena no solo nos ayuda a entender mejor a los demás, sino también a fortalecer nuestras relaciones. En lugar de interrumpir, de imponer nuestra voz, de pensar en qué diremos a continuación mientras el otro habla, podemos aprender a estar presentes, a dar espacio, a comprender realmente lo que nos dicen. Séneca advertía sobre el peligro de hablar sin escuchar, de opinar sin conocimiento, de dejarse llevar por la necesidad de ser el centro de la conversación. El que sabe callar en el momento adecuado demuestra respeto, paciencia y sabiduría. La atención plena comienza en el silencio. Cuando eliminamos las distracciones y enfocamos nuestra mente en el presente, nos volvemos más conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Notamos detalles que antes pasaban desapercibidos, comprendemos mejor las situaciones y reducimos los errores causados por la prisa o la falta de reflexión. Un estoico no vive de manera superficial, sino que observa con profundidad, analiza con calma y actúa con determinación. No se trata de rechazar la comunicación ni de evitar las conversaciones necesarias, sino de aprender a hablar cuando nuestras palabras aporten valor y a callar cuando el silencio sea la mejor opción. La sociedad nos ha enseñado que debemos llenar cada espacio con ruido, pero la verdadera fortaleza está en quien sabe cuándo guardar silencio. El que domina su lengua, domina su destino.
Practicar el silencio nos ayuda a vivir con mayor conciencia, a tomar mejores decisiones y a fortalecer nuestra capacidad de atención. Quien aprende a callar en el momento preciso, aprende a escuchar lo que realmente importa. Número 5. Forjar conexiones estoicas a través del silencio. El silencio no es solo un refugio para la mente, es también una herramienta poderosa para fortalecer nuestras relaciones. En un mundo donde la mayoría siente la necesidad de hablar constantemente, llenar cada espacio con palabras y demostrar su punto de vista, el verdadero vínculo con los demás no se forja en el ruido, sino en la capacidad de estar presente sin la necesidad de imponer nuestra voz. El silencio permite que las conexiones sean auténticas, que el respeto crezca y que la comprensión se vuelva más profunda. Los estoicos entendían que la comunicación no se basa solo en lo que decimos, sino también en lo que no decimos. Marco Aurelio nos recordaba que pocas cosas en la vida son necesarias, y el exceso de palabras casi nunca es una de ellas. Hablar de más puede ser un obstáculo para el entendimiento, pues muchas veces nos enfocamos más en lo que queremos decir que en lo que el otro realmente expresa. Pero cuando sabemos callar en el momento oportuno, permitimos que el otro se abra, que sus pensamientos se desarrollen sin interrupción y que la conexión surja desde la escucha real, no desde el deseo de responder. El silencio también es una muestra de confianza. En una conversación, cuando no sentimos la presión de llenar cada pausa con palabras, demostramos que estamos cómodos con la presencia del otro. No hay necesidad de hablar para evitar el vacío, porque el vacío no es algo que tememos. El estoico no busca llenar el aire con conversaciones triviales solo para evitar el silencio, sino que comprende que la calidad de una relación no se mide por la cantidad de palabras intercambiadas, sino por la profundidad de la conexión establecida. Cuando practicamos el silencio, dejamos espacio para que el otro se exprese libremente. En lugar de pensar en lo que diremos a continuación, en cómo responder o en cómo guiar la conversación, simplemente escuchamos, no con la intención de responder, sino con la intención de entender. Séneca advertía sobre la arrogancia de aquellos que hablan sin escuchar, de aquellos que imponen su voz sin considerar la de los demás. La verdadera sabiduría está en aquel que sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio para permitir que el otro se exprese sin barreras. El silencio no es ausencia, es presencia en su forma más pura. Es estar completamente ahí, sin distracciones, sin interrupciones, sin la necesidad de impresionar con palabras. Muchas veces una mirada, un gesto, una pausa pueden comunicar más que cualquier discurso. Las personas no siempre buscan respuestas, a veces solo necesitan ser escuchadas sin juicio, sin opiniones apresuradas, sin consejos innecesarios. El silencio nos permite ofrecer ese espacio seguro, donde la otra persona se siente valorada y comprendida. Las conexiones más auténticas no se construyen en la superficialidad de las palabras vacías, sino en la profundidad de los momentos compartidos sin necesidad de hablar. Es en el silencio donde entendemos realmente a quienes nos rodean, donde captamos lo que las palabras no pueden expresar. Cuando aprendemos a callar, aprendemos a observar mejor, a captar los detalles que otros pasan por alto, a entender el lenguaje del cuerpo, la emoción detrás de los gestos, la verdad detrás de las palabras. No se trata de evitar la comunicación, sino de hacerla más significativa. Hablar cuando es necesario y callar cuando el silencio puede fortalecer el vínculo. No interrumpir por el simple hecho de querer participar, sino permitir que el otro se exprese completamente antes de emitir juicio. Las relaciones más fuertes no dependen de la cantidad de conversaciones, sino de la calidad de la atención que prestamos. Cuando cultivamos el silencio, dejamos de reaccionar impulsivamente y empezamos a conectar de manera genuina. El estoicismo nos enseña que la paz interior y las relaciones profundas
No son incompatibles, sino complementarias. Quien domina el silencio, domina también la escucha, y quien sabe escuchar, construye vínculos que van más allá de las palabras. No necesitamos hablar constantemente para demostrar interés. A veces basta con estar presentes, con dejar que el silencio haga su trabajo, con permitir que la conexión fluya sin la necesidad de forzarla con palabras innecesarias. Número 6. Fortalece la resiliencia a través del silencio. El silencio es una herramienta de fortaleza. En los momentos de adversidad, cuando la vida nos golpea con fuerza, nuestra primera reacción suele ser el ruido. Quejas, preocupaciones, pensamientos frenéticos que giran sin control. Pero el estoico comprende que el verdadero poder no se encuentra en la reacción impulsiva, sino en la capacidad de detenerse, de entrar en el silencio y observar la situación con claridad. No podemos cambiar lo que sucede, pero sí podemos elegir cómo responder. Y la mejor respuesta no siempre es inmediata. A veces, el verdadero dominio se encuentra en la pausa, en la capacidad de resistir sin desesperar. La resiliencia no se trata de evitar el dolor, sino de enfrentarlo con sabiduría. Marco Aurelio nos recordaba que los obstáculos no detienen nuestro camino, sino que son el camino. Pero para ver esto con claridad, necesitamos entrenar nuestra mente en la calma. En medio del caos, el silencio es un refugio donde podemos reorganizar nuestros pensamientos, reducir el impacto de la emoción y encontrar la mejor estrategia para avanzar. No se trata de ignorar la adversidad, sino de permitirnos un espacio donde podamos procesarla sin ser consumidos por ella. El silencio no es pasividad, es estrategia. En el ruido reaccionamos sin pensar, actuamos por impulso, nos dejamos llevar por la desesperación o el enojo. Pero el estoico no se apresura, no deja que sus emociones gobiernen su juicio. En lugar de eso, respira, se sienta en la quietud y observa. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Estoy permitiendo que mi mente se llene de caos o estoy encontrando dentro de mí la fuerza para resistir? El silencio nos permite tomar control de nuestras respuestas en lugar de ser esclavos de nuestras emociones. No podemos encontrar resiliencia si vivimos en el ruido constante. La mente necesita espacio para fortalecerse, para adaptarse a la adversidad sin quebrarse. La sociedad nos empuja a actuar rápido, a responder de inmediato, a buscar distracciones cuando algo nos incomoda. Pero la verdadera resiliencia no se construye en la distracción, sino en la introspección. Es en la quietud donde enfrentamos nuestras debilidades, donde entendemos lo que nos duele, donde aprendemos a sobrellevarlo sin que nos destruya. El silencio es el campo de entrenamiento de una mente inquebrantable. Cuando nos enfrentamos a una crisis, la primera tentación es buscar ruido para escapar. Llenamos nuestros días de conversaciones inútiles, de distracciones que nos alejan del problema, de excusas para no enfrentar lo que nos duele. Pero el estoico hace lo contrario. Se sienta con su dolor, lo examina, lo entiende, no huye de él, lo transforma en una oportunidad para crecer, y eso solo puede lograrse en el silencio. En la pausa se encuentra la claridad, en la calma se encuentra la solución. El silencio no nos hace débiles, nos hace invulnerables. En lugar de gritar contra el destino, aprendemos a escucharlo. En lugar de maldecir los problemas, aprendemos de ellos. En lugar de ser víctimas de nuestras circunstancias, encontramos la forma de usarlas a nuestro favor. Epicteto decía que no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino cómo lo interpretamos. Y para interpretar la vida correctamente, necesitamos la serenidad del silencio. No se trata de vivir aislados ni de rechazar el mundo. Se trata de encontrar dentro de nosotros ese lugar de calma que nada ni nadie puede perturbar. Cuando cultivamos el silencio como un hábito, nos volvemos más resistentes. Las dificultades ya no nos sacuden como antes.
Las opiniones de los demás pierden su poder sobre nosotros. La incertidumbre ya no nos aterra, porque sabemos que dentro de nosotros hay una fortaleza que no necesita palabras para existir. En el silencio nos preparamos para cualquier tormenta, porque aprendemos que la resiliencia no se trata de evitar el dolor, sino de enfrentarlo con una mente firme y un espíritu inquebrantable. Número 7. Abrir la puerta a la sabiduría. El silencio es el portal a la verdadera sabiduría. En un mundo que no deja de hablar, donde la opinión constante se confunde con conocimiento, el sabio entiende que la verdad no se encuentra en el ruido, sino en la calma. Marco Aurelio lo sabía bien. El mayor poder que poseemos es nuestra capacidad de pensar con claridad, de discernir entre lo que es esencial y lo que es solo distracción. Pero esta claridad solo surge cuando aprendemos a callar, cuando dejamos de reaccionar a cada estímulo y nos permitimos observar la realidad sin interferencias. En el silencio, la mente se despeja, la confusión se disipa y la verdad comienza a revelarse. Escuchar no es solo oír lo que otros dicen, es aprender a entender lo que el mundo nos muestra. La naturaleza misma enseña en silencio. El ciclo de las estaciones, el movimiento de los astros, el fluir de los ríos. No necesitan palabras para transmitir su sabiduría. Y sin embargo, quien presta atención comprende las leyes inquebrantables que rigen la existencia. Lo mismo ocurre con la vida humana. Mientras la mayoría busca respuestas en la opinión de otros, el estoico se sumerge en la quietud para encontrar su propia voz, para descubrir la verdad que no depende de la aprobación externa, sino del razonamiento sereno y la observación lúcida. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que ocurre afuera, pero sí cómo interpretamos cada experiencia. Y esa interpretación se fortalece en la reflexión silenciosa. Cuando actuamos sin pensar, cuando hablamos sin medir nuestras palabras, nos volvemos esclavos del impulso, víctimas de la confusión. Pero quien practica el silencio, desarrolla el dominio sobre sí mismo, aprende a distinguir entre lo que vale la pena y lo que debe ser ignorado, entre lo que es real y lo que es ilusión. No todo merece nuestra reacción, no todo requiere nuestra opinión. Hablar menos y pensar más es el camino hacia la verdadera comprensión. El ruido externo es el reflejo de una mente inquieta. Aquellos que temen el silencio buscan llenar cada espacio con distracción, con entretenimiento vacío, con conversaciones sin propósito. Pero el que se atreve a callar encuentra en la quietud un poder que pocos conocen. La capacidad de escuchar la vida con atención plena, de percibir lo que realmente sucede en lugar de lo que su mente apresurada le hace creer. Cuando callamos, nos damos cuenta de cuánto tiempo hemos perdido en preocupaciones innecesarias, en conflictos inútiles, en deseos que solo nos alejan de la paz interior. La sabiduría no surge de la acumulación de palabras, sino de la profundidad del pensamiento. Un hombre puede leer cientos de libros y aún así no comprenderse a sí mismo porque nunca se ha detenido a escuchar su propia mente. Mientras tanto, otro, con pocas palabras y mucha reflexión, puede alcanzar una claridad que los demás jamás conocerán. Séneca advertía que el exceso de ruido debilita el espíritu, porque nos impide enfocarnos en lo que realmente importa. Vivir de manera superficial es fácil, pero vivir con profundidad requiere la valentía de enfrentar el silencio y aceptar las verdades que emergen de él. Cuando aprendemos a valorar el silencio, nuestras decisiones se vuelven más firmes, nuestra mente más estable, nuestras emociones más controladas. No necesitamos la aprobación de los demás para saber lo que es correcto, porque hemos aprendido a confiar en nuestro juicio. No nos dejamos llevar por la histeria del momento, porque hemos desarrollado la paciencia de esperar, de observar, de responder con sabiduría en lugar de reaccionar con impulso.
No buscamos llenar cada conversación con palabras vacías, porque entendemos que el verdadero conocimiento se encuentra en la pausa, en la reflexión, en la capacidad de decir solo lo necesario. La sabiduría es un proceso de purificación mental, de eliminar lo que no es esencial, de despejar el camino para que la verdad pueda ser vista sin distorsiones. No es una meta a la que se llega, sino un estado que se cultiva cada día, en cada pensamiento, en cada acción. Y el silencio es el terreno donde este cultivo da frutos. Cuando nos acostumbramos a la quietud, dejamos de temerla. Cuando aprendemos a escuchar sin la urgencia de responder, comprendemos mejor a los demás. Cuando aceptamos el poder del silencio, finalmente nos acercamos a la sabiduría que tanto buscamos. Número 8. El silencio. Ayuda a negociar. El silencio es una herramienta subestimada en la negociación. En un mundo donde todos sienten la necesidad de hablar, de explicar, de justificarse, el que sabe callar tiene el control. La mayoría de las personas se sienten incómodas con los silencios prolongados y en su prisa por llenarlos terminan revelando más de lo que deberían. Un estoico comprende que el poder en una conversación no lo tiene quien más habla, sino quien mejor observa. Mantener la calma, resistir la urgencia de responder de inmediato y dejar que el otro hable primero puede ser la diferencia entre salir beneficiado o perder una oportunidad. Cuando negociamos, la paciencia es clave. La primera oferta rara vez es la mejor, pero si respondemos demasiado rápido, mostramos nuestras cartas antes de tiempo. Séneca advertía sobre los peligros de la precipitación, porque el impulso es enemigo de la estrategia. Un silencio bien utilizado puede hacer que la otra parte dude, que reevalúe su posición y que incluso ofrezca mejores condiciones sin que nosotros lo pidamos. No es necesario presionar con palabras. Muchas veces la ausencia de ellas genera una presión aún mayor en el otro. El silencio también nos permite analizar con mayor claridad. Mientras la otra persona habla, tenemos la oportunidad de estudiar su lenguaje corporal, su tono de voz, sus dudas ocultas. Cada palabra que dicen nos da información, pero solo si estamos lo suficientemente atentos para captarla. Epicteto enseñaba que tenemos 2 oídos y una sola boca por una razón, para escuchar el doble de lo que hablamos. Un buen negociador es aquel que domina el arte de escuchar, no el que busca imponerse con su discurso. Otra ventaja del silencio es que nos otorga tiempo para pensar. En el calor del momento, cuando la presión aumenta, el instinto nos empuja a responder rápido, pero el estoico sabe que la mejor respuesta no es la inmediata, sino la que ha sido cuidadosamente considerada. Si nos tomamos un instante antes de hablar, evitamos cometer errores, no revelamos información innecesaria y mantenemos el control de la situación. Muchas veces, una pausa de unos segundos puede hacer que la otra persona se sienta obligada a seguir hablando, dándonos más datos que podemos utilizar a nuestro favor. El que domina el silencio en una negociación demuestra confianza. No hay señal más clara de seguridad que alguien que no teme el vacío, que no necesita rellenar cada segundo con palabras para sentirse en control. Las personas inseguras sienten la necesidad de hablar constantemente, de justificar cada punto, de llenar cada espacio. Pero quien es paciente y calla en el momento adecuado, proyecta una imagen de autocontrol que intimida sin necesidad de agresividad. Marco Aurelio entendía que el verdadero poder no radica en el ruido, sino en la firmeza silenciosa de aquel que no se deja arrastrar por la urgencia de los demás. El uso estratégico del silencio también nos ayuda a evitar errores impulsivos. Muchas negociaciones fracasan porque una de las partes cede demasiado rápido o acepta condiciones sin evaluar todas las opciones. Si aprendemos a esperar, a no dar respuestas inmediatas, podemos ver con mayor claridad qué es lo que realmente nos conviene.
No necesitamos llenar cada conversación con explicaciones innecesarias. Muchas veces, la mejor respuesta es una simple pausa que haga que la otra persona continúe hablando. El estoicismo nos enseña que el control sobre uno mismo es la clave del éxito en cualquier ámbito. En una negociación, el que se deja llevar por la emoción, el que habla sin pensar, el que teme el silencio, siempre estará en desventaja. Pero quien domina sus palabras, quien sabe escuchar, quien usa el silencio como una herramienta de poder, siempre tendrá la ventaja. No se trata de manipular, sino de comprender la naturaleza humana y utilizar el silencio como un recurso para obtener mejores resultados. Al final, la paciencia y la quietud valen más que cualquier argumento dicho con prisa. Número 9. El silencio construye confianza. El silencio es una herramienta poderosa para construir confianza. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, aquellos que saben callar y prestar atención destacan. La mayoría de las personas hablan sin cesar, intentan imponer su punto de vista, interrumpen sin darse cuenta. Pero el estoico entiende que la verdadera conexión no se encuentra en la cantidad de palabras, sino en la calidad de la escucha. Cuando alguien siente que realmente es escuchado, sin interrupciones, sin juicios apresurados, sin la necesidad del otro de llenar cada espacio con su opinión, se genera una confianza genuina y profunda. Marco Aurelio entendía que la sabiduría no viene de hablar demasiado, sino de escuchar con atención. Un líder, un amigo, un mentor, incluso un desconocido, valorará mucho más a quien sabe callar y escuchar con intención. No se trata solo de oír, sino de demostrar con nuestra presencia que estamos atentos, que realmente nos importa lo que el otro dice. Muchas veces, la simple capacidad de escuchar sin interrumpir puede hacer que una persona se sienta valorada, respetada y comprendida. La confianza no surge de la imposición, sino de la presencia auténtica. El error común es pensar que hablar mucho equivale a ser influyente, pero en realidad aquellos que dominan el arte del silencio proyectan más seguridad que los que buscan llenar cada espacio con palabras. Séneca advertía sobre el peligro de hablar sin control, porque cuando lo hacemos sin pensar, nos exponemos a decir cosas que no deberíamos, a perder credibilidad, a demostrar inseguridad. El que habla demasiado intenta probar su valía, pero el que calla en el momento adecuado demuestra que no necesita hacerlo. La confianza se gana cuando las palabras son escasas pero precisas, cuando cada frase tiene peso y no es simplemente ruido. El silencio también otorga tiempo para comprender mejor a los demás. Mientras el otro habla, el que escucha con atención puede notar detalles en su tono, en su lenguaje corporal, en sus pausas. Quien no interrumpe da espacio para que el otro se exprese libremente, sin presión, sin la urgencia de concluir rápido. Epicteto nos enseñaba que no aprendemos nada nuevo cuando hablamos, pero sí cuando escuchamos. En cada conversación, el que más escucha es el que más aprende. La confianza se construye cuando el otro siente que su voz tiene valor, que no estamos esperando solo para responder, sino para entender. Las relaciones más sólidas se fundamentan en la confianza mutua, y esta no se construye con promesas vacías o discursos interminables, sino con acciones y con la capacidad de estar presente en silencio cuando es necesario. En cualquier relación, sea personal o profesional, la gente recuerda más a aquellos que supieron escuchar en los momentos importantes que a los que simplemente llenaron el aire con palabras. La confianza se fortalece cuando demostramos autocontrol, cuando no sentimos la necesidad de imponernos, cuando dejamos que el otro se exprese sin apuro ni interrupción. El silencio no es una señal de debilidad, sino de dominio propio. Un estoico comprende que no hay necesidad de impresionar con discursos, porque la verdadera influencia se construye con la capacidad de ser un observador, con la serenidad de quien no necesita hablar de más para ser respetado.
La confianza en uno mismo se refleja en la tranquilidad de saber cuándo hablar y cuándo callar. Aquellos que constantemente buscan ser el centro de atención, que sienten la necesidad de explicar todo, de opinar sobre todo, terminan perdiendo autoridad. Pero quien sabe callar en el momento preciso, genera respeto sin necesidad de esfuerzo. No se trata de evitar la comunicación, sino de hacerla más significativa. Hablar solo cuando sea necesario, escuchar con atención genuina y permitir que el otro se sienta valorado. La confianza no se impone, se construye con cada acción, con cada silencio que demuestra paciencia, con cada gesto que refleja que estamos ahí no para responder automáticamente, sino para realmente comprender. La influencia de un hombre no se mide por lo que dice, sino por lo que inspira en los demás a través de su presencia y su capacidad de escuchar sin distracción. La confianza verdadera comienza en la quietud. Número 10. El poder del silencio frente al desprecio. El desprecio es una prueba de carácter. Cuando alguien nos trata con desdén, cuando nos subestima o nos responde con arrogancia, nuestra reacción natural es defendernos, justificarnos o devolver el mismo desprecio. Pero el estoico comprende que la verdadera fortaleza no está en la respuesta impulsiva, sino en el dominio propio. El silencio no solo es la respuesta más digna, sino la más poderosa. Quien desprecia espera provocar, espera una reacción. No dársela es negarle el control. Cuando alguien nos menosprecia y guardamos silencio, le arrebatamos el poder que cree tener sobre nosotros. En una tienda, en la calle, en cualquier interacción cotidiana, el desprecio puede surgir de la nada. Un empleado que nos ignora, un desconocido que nos trata con desdén, alguien que nos habla con condescendencia. La mayoría de las personas reaccionan de inmediato, con enojo, con palabras defensivas, como si el respeto propio dependiera de hacer valer su voz en ese instante. Pero el que responde desde la emoción demuestra que el desprecio lo ha afectado. Epicteto enseñaba que no es lo que nos dicen lo que nos lastima, sino nuestra interpretación de esas palabras. No podemos controlar cómo nos tratan los demás, pero sí cómo decidimos responder. El silencio es la herramienta de quien no se deja arrastrar por la provocación. Cuando alguien nos mira con desdén, cuando nos habla con superioridad, el impulso es responder, pero esa respuesta solo alimenta el juego. Quien nos desprecia busca una reacción, busca validar su supuesta superioridad a través de nuestra indignación. Pero cuando nos mantenemos en calma, cuando miramos sin prisa, cuando no respondemos con las mismas armas, desmontamos la situación sin esfuerzo. Marco Aurelio entendía que el mejor modo de combatir la falta de respeto es demostrar que no nos afecta, porque cuando algo no nos perturba, deja de tener poder sobre nosotros. No se trata de sumisión, sino de control. Guardar silencio no significa permitir que nos pisoteen, sino elegir qué batallas merecen nuestra energía. Hay momentos donde una respuesta firme es necesaria, pero la mayoría de las veces el desprecio es un reflejo del vacío del otro, no de una verdadera amenaza para nosotros. En la tienda de comestibles, cuando el cajero nos trata con indiferencia o el cliente detrás de nosotros se impacienta y lanza un comentario sarcástico, el silencio es la mejor respuesta. No es debilidad, es maestría, es demostrar que nuestra paz no depende del estado emocional de los demás. El respeto no se exige con palabras, se demuestra con comportamiento. La persona que se irrita fácilmente, que cae en la trampa de responder con desprecio, demuestra que todavía es esclava de la opinión ajena. El estoico entiende que su valor no depende de la aprobación externa. No es necesario demostrar nada a quien nos subestima. Séneca advertía que el mayor castigo para un necio es ignorarlo. La indiferencia desarma más que cualquier respuesta agresiva. Quien busca provocarnos y no obtiene reacción pierde su ventaja. La mejor victoria es aquella en la que ni siquiera entramos en la lucha. El desprecio no puede afectarnos si entendemos su naturaleza.
La persona que menosprecia a los demás en realidad proyecta su propia inseguridad. Quien necesita tratar a los otros con arrogancia está gritando su propia falta de confianza. No es nuestra responsabilidad corregirlos ni convencerlos de que merecemos respeto. El que sabe quién es, el que no necesita validación externa, simplemente sigue adelante sin alterarse. El silencio se convierte en su mejor escudo. Enfrentar el desprecio con calma es un signo de dominio propio. No necesitamos la aprobación de los demás para mantenernos firmes en nuestra dignidad. El que se exalta, pierde. El que responde con ira, muestra debilidad. Pero el que permanece en silencio, el que sigue su camino sin perturbarse, es el que realmente tiene el control. No porque sea indiferente, sino porque ha aprendido que el verdadero respeto no se exige, se demuestra con acciones. Y la acción más poderosa muchas veces es el silencio. Número 11. La meditación. Surge del silencio. El silencio no es solo ausencia de palabras, es el terreno donde surge la claridad. En medio del ruido, la mente salta de un pensamiento a otro, atrapada en preocupaciones, distracciones y deseos incontrolados. Pero cuando todo se aquieta, cuando el ruido se desvanece, la mente encuentra su estado natural, la calma. No necesitamos forzar la meditación, porque esta no es una técnica, sino una consecuencia natural del silencio. Cuando aprendemos a quedarnos quietos, sin resistencia, sin la urgencia de hablar o reaccionar, la meditación simplemente ocurre. Un príncipe, rodeado de lujos y responsabilidades, puede pasar su vida buscando respuestas en discursos, libros y consejos de otros. Pero si nunca se detiene, si no se sienta en la quietud, si no observa su propia mente sin interferencias, nunca comprenderá quién es realmente. La meditación no es algo que se haga, es algo que se permite. Marco Aurelio entendía esto cuando hablaba de retirarse dentro de uno mismo, de encontrar un espacio interno donde el ruido del mundo no pueda perturbar la paz. No se trata de cerrar los ojos y forzar un estado, sino de permitir que el silencio haga su trabajo, de observar sin interferir, de dejar que la mente se deshaga de lo innecesario. La mayoría de las personas temen el silencio porque las enfrenta con ellas mismas. En el ruido encuentran distracción. En la actividad constante evitan la incomodidad de estar a solas con sus pensamientos. Pero el que se atreve a permanecer en silencio descubre algo que los demás nunca conocerán: la capacidad de observar su mente sin identificarse con ella. Epicteto enseñaba que el problema no es lo que nos sucede, sino nuestra interpretación de ello. En la meditación, en el silencio, podemos ver esas interpretaciones sin reaccionar a ellas. Nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, de que las preocupaciones son solo nubes pasajeras en el cielo de la conciencia. El silencio nos revela la verdad sobre nosotros mismos. Cuando dejamos de hablar, de discutir, de analizar compulsivamente, comenzamos a notar los patrones de nuestra mente. Vemos cuántas veces nos aferramos a ideas que no nos sirven, cuántas veces nuestras emociones nos controlan sin que nos demos cuenta. Y en esa observación tranquila, en esa pausa, surge la transformación. No necesitamos combatir nuestros pensamientos ni reprimir nuestras emociones, solo observarlas sin resistencia. La meditación ocurre cuando dejamos de interferir y simplemente permitimos que la mente se aquiete por sí sola. El control de la mente no se obtiene con esfuerzo, sino con comprensión. Al igual que un lago se vuelve cristalino cuando el agua deja de agitarse, nuestra mente se vuelve clara cuando dejamos de alimentarla con preocupaciones innecesarias. En el silencio, aprendemos a soltar lo que no necesitamos, a ver las cosas tal como son, sin la distorsión de nuestras opiniones o expectativas. Séneca decía que el tiempo que pasamos en reflexión es el más valioso, porque en él encontramos lo que realmente importa.
La meditación no requiere técnicas complicadas ni rituales elaborados, solo requiere que nos permitamos estar presentes sin la necesidad de controlar. No hay que buscar respuestas en el exterior cuando las tenemos dentro, pero solo podemos escucharlas si aprendemos a callar. En la quietud, descubrimos que la mente no es enemiga, que los pensamientos solo son problemas cuando nos aferramos a ellos. La meditación surge de manera natural cuando dejamos de luchar contra lo que es, cuando aceptamos el momento presente sin resistencia. No se trata de alcanzar un estado especial, sino de ver con claridad lo que siempre ha estado ahí. El silencio es el camino al autoconocimiento. No es un lujo, es una necesidad para quien busca comprenderse y vivir con mayor sabiduría. En cada pausa, en cada instante de quietud, la mente se ordena sola, se libera del peso innecesario y nos muestra la verdad con una claridad imposible de obtener en medio del ruido. No hay que forzar la meditación, solo hay que permitir que el silencio haga su trabajo. Y en ese proceso, sin esfuerzo, sin prisa, la mente se vuelve un reflejo de la serenidad que hemos cultivado. Número 12. Práctica diaria para cultivar el silencio. El silencio no es solo una pausa en el ruido, es una disciplina que se cultiva con intención. En un mundo donde cada momento está lleno de distracciones, aprender a encontrar espacios de quietud es un acto de fortaleza. No se trata de huir del caos externo, sino de entrenar la mente para mantenerse firme en medio de él. Dedicar al menos 20 minutos al día a la introspección no es un lujo, es una necesidad para quien busca claridad y dominio sobre sí mismo. No es necesario un entorno especial ni técnicas complicadas, basta con detenerse, respirar y observar sin juzgar. Marco Aurelio hablaba de la importancia de retirarse dentro de uno mismo, de encontrar un refugio interior, donde el ruido del mundo no tenga poder. No es cuestión de escapar, sino de crear un espacio en el que la mente pueda reorganizarse. Cuando nos damos ese tiempo, comenzamos a notar la diferencia. Las preocupaciones pierden su peso, las emociones dejan de dominarnos, las decisiones se vuelven más claras. La práctica del silencio no significa simplemente no hablar. Significa aprender a estar con uno mismo sin la urgencia de llenar cada instante con estímulos externos. El beneficio más inmediato de esta práctica es la paz mental. En el ruido, la mente está dispersa, saltando de un pensamiento a otro sin dirección. Pero en la quietud, todo se ordena. Aprendemos a ver nuestros problemas con más objetividad, a responder en lugar de reaccionar. No se trata de eliminar las dificultades, sino de fortalecer nuestra capacidad para enfrentarlas con calma. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Y esa interpretación solo puede refinarse cuando nos damos el tiempo de observar sin prisa. Otro efecto notable es la reducción del estrés. Vivimos bajo presión constante, con una mente que nunca descansa porque siempre está ocupada en lo siguiente, en lo que falta, en lo que podría salir mal. Pero cuando cultivamos el silencio, le damos a la mente el descanso que necesita. No significa ignorar las responsabilidades, sino abordarlas desde un estado de mayor serenidad. Séneca advertía sobre el desgaste de una mente agitada, porque quien no aprende a detenerse termina consumido por su propio ritmo acelerado. La claridad en la toma de decisiones también surge de esta práctica. Cuando aprendemos a observar sin dejarnos arrastrar por la emoción del momento, podemos ver nuestras opciones con mayor lucidez. La impulsividad es la enemiga de la sabiduría. Un estoico no decide con prisa, no se deja llevar por la presión del momento. El silencio diario se convierte en un entrenamiento para fortalecer nuestra capacidad de actuar con intención en lugar de por impulso. No se trata de hacer esto una vez y esperar resultados inmediatos. Es una práctica constante, un compromiso diario con uno mismo. No es necesario buscar momentos perfectos. Cualquier instante puede ser una oportunidad para cultivar el silencio.
Al despertar, antes de dormir, en medio de una conversación, al enfrentar una situación difícil. No importa dónde estemos, siempre podemos elegir la pausa en lugar de la reacción. El verdadero cambio no ocurre en un solo día, pero con el tiempo la diferencia es innegable. La invitación es simple: practicar. Dedicar al menos 20 minutos al día a la introspección, al silencio, a la observación sin juicio. No se trata de esperar grandes revelaciones, sino de hacer espacio para que la mente pueda encontrar su equilibrio. Con el tiempo, este hábito se convierte en una fortaleza. La vida sigue siendo la misma, los problemas siguen apareciendo, pero la forma en que los enfrentamos cambia por completo. El silencio se convierte en un aliado, en un refugio, en una fuente de poder inquebrantable, y lo mejor de todo es que siempre está disponible, solo necesitamos la disciplina para aprovecharlo. Número 13. El silencio confunde al oponente. El silencio es un arma que pocos saben manejar. En cualquier conflicto, la reacción inmediata es llenar el aire con palabras, defenderse, justificar, atacar. Pero quien sabe callar en el momento preciso tiene una ventaja que el otro nunca verá venir. No porque el silencio sea sumisión, sino porque es estrategia. Sun Tzu lo entendía bien. En la guerra, la mejor batalla es la que se gana sin luchar. Y el silencio puede ser la táctica que haga que el enemigo pierda antes de siquiera enfrentarnos. Cuando alguien espera una respuesta y no la obtiene, su mente empieza a trabajar en exceso. Se pregunta: ¿qué estás pensando? ¿Cuál será tu siguiente movimiento? ¿Qué significa tu silencio? La incertidumbre es más difícil de manejar que un ataque directo. Si en una discusión alguien te insulta y tú no respondes, se queda sin combustible. Si un adversario lanza una provocación y tú solo observas con calma, su seguridad se resquebraja. El que calla en el momento adecuado obliga al otro a llenarlo con sus propias dudas y en ese proceso pierde el control. El silencio es una invitación a que el otro se exponga. En una negociación, el que habla demasiado suele ser el que cede primero. El que no soporta el vacío intenta llenarlo con concesiones, con explicaciones innecesarias, con palabras que lo delatan. Epicteto enseñaba que el verdadero control comienza con la boca cerrada. No porque debamos temer hablar, sino porque cada palabra dicha de más puede volverse en nuestra contra. Quien domina su lengua, domina la situación. El que guarda silencio no revela su posición, no muestra sus intenciones, deja que el otro se desgaste tratando de descifrarlo. En la guerra psicológica, el que pierde la paciencia primero es el que pierde. Marco Aurelio entendía que nada debilita más a un enemigo que su propia impaciencia. En cualquier confrontación, la reacción emocional es lo que lleva a cometer errores. Si logras que el otro hable de más, que se delate con sus palabras, que pierda la compostura, ya has ganado sin haber movido un solo dedo. El silencio también protege. No mostrar nuestra reacción confunde y desarma al oponente. Cuando alguien busca provocarnos, espera ver enojo, espera ver miedo, espera ver alguna señal de debilidad, pero cuando se encuentra con una mirada serena y sin palabras, su ataque se vuelve inútil. Séneca advertía que las emociones mal manejadas son la mayor fuente de errores. Al callar, eliminamos la posibilidad de dejarnos llevar por el impulso y tomamos el control total de la situación. La clave está en saber cuándo hablar y cuándo no. No se trata de quedarnos en silencio siempre, sino de usarlo en el momento preciso. Hay situaciones en las que el silencio es la respuesta más poderosa, en las que una pausa puede decir más que un discurso. Cuando el otro espera una reacción y no la obtiene, se desorienta, duda, empieza a cometer errores. Y en ese momento, cuando está más vulnerable, es cuando tenemos la ventaja. El silencio es una forma de control, no de debilidad. No significa que cedemos, sino que observamos. No significa que no tenemos respuesta, sino que estamos esperando el momento correcto para darla.
No significa que no sentimos nada, sino que no permitimos que nuestras emociones sean utilizadas en nuestra contra. Mientras el otro habla, mientras se enreda en sus propias palabras, mientras trata de llenar el vacío que hemos dejado, nosotros seguimos firmes, esperando, listos para actuar cuando sea necesario. La confrontación no siempre se gana con palabras. A veces se gana con la ausencia de ellas. El que aprende a usar el silencio con inteligencia puede desconcertar, desarmar y ganar sin siquiera levantar la voz, porque al final el verdadero poder no está en la cantidad de palabras que decimos, sino en la precisión con la que elegimos cuándo decirlas y cuándo dejarlas en el aire, como una sombra que el otro nunca podrá descifrar. Número 14. El silencio como legado. Las palabras pueden impresionar en el momento, pero es el silencio el que deja una huella real en la mente y el corazón de las personas. Un discurso puede ser olvidado, una conversación puede desvanecerse, pero la forma en que una persona maneja su silencio puede definir su carácter. No es ausencia, no es vacío, es una manifestación de control, de sabiduría y de una presencia que trasciende. En un mundo donde todos sienten la necesidad de opinar, de hablar sin pensar, de llenar cada espacio con ruido, el silencio se convierte en un acto de resistencia, en una señal de fortaleza. El verdadero legado no se construye con promesas ni con grandes declaraciones. Son las acciones silenciosas, los momentos en los que se elige no hablar, los que realmente marcan la diferencia. Quien domina el silencio domina su mente, porque no necesita responder a cada provocación, ni justificar cada acto con palabras. Su vida habla por él. No busca la validación externa, porque entiende que lo esencial no necesita ser anunciado. La verdadera grandeza no se demuestra con discursos, sino con la solidez de una existencia vivida con propósito y coherencia. Las palabras se desvanecen con el tiempo. La gente olvida lo que se dijo en una reunión, en una discusión, incluso en momentos importantes de la vida. Pero nunca olvida la sensación que dejó la presencia de alguien que sabía cuándo hablar y cuándo callar. El silencio tiene peso, crea espacio para la reflexión, para la verdadera conexión. Es el eco que queda cuando alguien con dominio propio se aleja de una conversación sin la necesidad de imponer su voz. No es sumisión, es una forma de comunicar sin necesidad de ruido. Quien entiende el poder del silencio deja una impresión duradera. No busca llenar el vacío con palabras apresuradas, sino que permite que su presencia y sus acciones hablen por él. Cuando alguien habla menos y escucha más, su opinión se vuelve más valiosa, porque no se desperdicia en trivialidades, se elige cada palabra con precisión, con intención. Y cuando se decide callar, ese silencio se convierte en una lección en sí mismo. La verdadera influencia no está en hablar constantemente, sino en saber cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio haga su trabajo. Hay quienes creen que para ser recordados deben hablar más, hacerse notar, decir algo impactante en cada oportunidad. Pero los más sabios entienden que la verdadera impresión se deja en lo no dicho, en la mirada firme, en la acción coherente, en la actitud imperturbable. Los grandes líderes de la historia no fueron aquellos que hablaron sin cesar, sino aquellos cuya presencia se sentía incluso en el silencio. No es la cantidad de palabras la que define la profundidad de un hombre, sino su capacidad de estar en control incluso cuando decide no decir nada. El silencio también tiene el poder de desarmar al oponente. En una discusión, el que mantiene la calma y escucha es el que realmente tiene el control. La reacción impulsiva, la necesidad de responder inmediatamente, son signos de una mente débil, de alguien gobernado por sus emociones. En cambio, el que sabe callar cuando es necesario demuestra una fortaleza que pocos poseen, porque el silencio no solo evita conflictos innecesarios, sino que deja a los demás con la carga de sus propias palabras.
No dar una respuesta inmediata es una manera de ganar sin siquiera entrar en la batalla. Elegir el silencio es también elegir en qué gastar la energía. No todas las conversaciones merecen atención, no todas las provocaciones necesitan respuesta. Enfocar la mente en lo esencial, en lo que realmente tiene valor, requiere la disciplina de saber callar cuando no hay nada importante que decir. Un estoico no se deja arrastrar por la urgencia del momento, no habla solo por llenar un espacio. Su silencio es una declaración de principios, una muestra de dominio propio y una forma de demostrar que su legado no está en lo que dice, sino en lo que es. El legado del silencio no es uno de pasividad, sino de poder. Es la forma en que una persona demuestra que no necesita explicaciones constantes ni justificaciones, que su vida es el mensaje, que sus acciones valen más que cualquier discurso, y en un mundo donde todos buscan ser escuchados, quien sabe callar en el momento adecuado se convierte en alguien imposible de ignorar. Número 15. El silencio evita conflictos innecesarios. No todo merece una respuesta, no todo conflicto necesita tu participación. En un mundo donde la mayoría reacciona sin pensar, donde las emociones dominan las palabras y las palabras encienden fuegos que luego no pueden apagarse, el silencio es una estrategia poderosa. No se trata de ignorar lo que sucede, sino de elegir cuándo intervenir y cuándo dejar que las cosas se resuelvan por sí solas. La mayoría de los conflictos se agravan porque alguien sintió la necesidad de responder de inmediato, de defender su ego, de probar que tiene razón. Pero el estoico no busca victorias en discusiones sin sentido, porque sabe que el verdadero control no está en lo que se dice, sino en lo que se evita decir. El silencio otorga ventaja porque frena la escalada del conflicto. No hay pelea si no hay quien la alimente. La provocación pierde poder cuando no obtiene la reacción esperada. El que insulta espera una respuesta. El que ataca quiere que el otro se defienda, pero cuando el silencio es la respuesta, se rompe el ciclo. No hay nada más frustrante para alguien impulsivo que enfrentarse a quien no reacciona. El control del habla es el control del temperamento y quien domina su lengua domina su destino. Hablar sin pensar es debilidad. Callar con inteligencia es fortaleza. Elegir el silencio no es sumisión, es estrategia. Un guerrero no gasta su energía en cada pelea, sino que elige sus batallas con sabiduría. Responder a cada provocación es permitir que otros dicten el curso de tu día, de tu estado de ánimo, de tu paz. Un comentario negativo, una crítica injusta, un ataque verbal son pruebas de autocontrol. ¿Responder es necesario? ¿Aporta algo? Si la respuesta es no, entonces el silencio es la mejor opción. No dar importancia a lo trivial es una muestra de superioridad mental. Quien busca paz la encuentra en la capacidad de ignorar lo irrelevante. El silencio también permite observar mejor. Mientras otros discuten y se desgastan en disputas sin sentido, el que calla analiza. No se precipita, no se deja arrastrar por el calor del momento. Desde la calma puede ver lo que los demás no ven, las verdaderas intenciones, los puntos débiles, las oportunidades. No hay mejor forma de ganar un conflicto que evitarlo por completo. Cuando se practica el silencio con propósito, se reduce la necesidad de enfrentamientos. Muchas veces, lo que parecía una amenaza se disuelve solo porque no se le dio importancia. Los estoicos no buscaban demostrar superioridad en palabras, sino en hechos. Un hombre que no reacciona a la provocación es un hombre que no puede ser controlado. No es indiferencia, es inteligencia. No es miedo, es claridad. Porque al final la mayoría de las discusiones no llevan a ninguna parte. Se repiten los mismos argumentos, se elevan los tonos, pero rara vez se llega a una solución real. En cambio, el que sabe callar cuando es necesario preserva su energía para lo que realmente importa.
no se pierde en peleas vacías, sino que invierte su tiempo en mejorar, en crecer, en avanzar. Cuando eliges el silencio, le quitas poder a quien intenta desestabilizarte. Un insulto sin respuesta queda flotando en el aire, perdiendo fuerza. Una discusión sin oposición se apaga sola. La clave no está en ganar cada debate, sino en saber cuáles evitar. No significa nunca hablar, sino saber cuándo hacerlo. Y cuando llegue el momento de hablar, que sean palabras calculadas, que aporten, que tengan peso. Pero si no hay nada útil que decir, el silencio es la mejor respuesta. No se trata de reprimir emociones ni de evitar siempre la confrontación, sino de escoger las batallas que valen la pena. Muchas veces, lo mejor que puedes hacer por tu paz mental es no involucrarte, no porque no puedas, sino porque no necesitas hacerlo. Y eso es algo que pocos entienden. En un mundo de impulsos y reacciones, la capacidad de callar con propósito es una ventaja. No es rendirse, es entender que no todo merece tu atención, y en esa elección está la verdadera libertad. Y antes de despedirnos, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre lo que acabamos de aprender hoy. Si estás listo para dar el primer paso hacia una nueva versión de ti mismo, deja en los comentarios: a partir de hoy comienza mi nueva versión, soy estoico. Este comentario no es solo palabras, es una declaración de tu compromiso con tu transformación. Hazlo ahora, porque este es el primer paso hacia una vida llena de control, paz y propósito. Nos vemos en el próximo video, estoico.